Muy buenas, bienvenido a Perfumería Sin Matices. Hoy te traigo una reseña especial en agradecimiento a todos y cada uno de los seguidores y suscriptores de este canal, pues hemos alcanzado la cifra de 3000 suscriptores, una comunidad que poco a poco va creciendo y de qué manera. Muchísimas gracias a todos. Por eso os traigo un resumen de las 20 fragancias low cost que más he usado en este año y que a día de hoy me volvería a comprar sin ninguna duda. Todas las fragancias son económicas, con buena relación calidad-precio y de equivalencia y pertenecen a casas como Lidl, Mercadona, Zara, Saphir, Nike, Posidón, Pertegaz, Perfumare y Señora Borderline. Un top multimarca dedicado a todos los seguidores del canal. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Empezamos con dos fragancias muy económicas y versátiles de la casa Lidl. La primera, Homme Paris, nos ofrece un aroma azul muy versátil y seductor de tipo Fougère especiado que sale cítrico y chispeante algo especiada hacia un corazón aromático que finaliza algo oscura y amaderada con un toque de Ambrosan exquisito. Aroma que al aire te puede recordar bastante a Savage de Dior. Una alternativa low cost que es versátil y llamativa con un rendimiento aceptable y una calidad-precio muy llamativa, sin duda un aroma a tener en cuenta. La segunda es Aquafresh, un aroma clásico de verano de tipo cítrico aromático que sale fresco y suave color cítricos, seguido de un corazón marino que rápido se aromatiza para finalizar suave y cremosa con toques amaderados almizclados muy llamativos. Aroma que al aire te podrá recordar bastante a Aqua di Gio. En mi opinión es la mejor alternativa low cost que podemos encontrar a esta fragancia, con un rendimiento aceptable y una calidad-precio altísima, una bomba de verano muy buena. Ahora de Lidl pasamos a Mercadona con dos fragancias más. La primera es Como tu fuerza, un aroma seductor de toque dulzón y bastante cremosito, que es de tipo floral ambarado, que sale fresca y especiada, hacia un corazón más suave y aromático muy floral, que finaliza algo cálida y dulce con un tono cremoso de maderas y vainilla, un aroma que al aire nos recordará muchísimo al Emal de Jean Paul Gaultier, una alternativa low cost muy destacada que además nos ofrece un rendimiento y una versatilidad muy interesante. Una fragancia muy destacada de la casa Mercadona, muy recomendada. La segunda es DJ Mario, que nos presenta un aroma seductor algo juvenil, de toque dulce y cremoso, que es de tipo ámbar amaderado, que destaca por notas como la mandarina, el caramelo, la lavanda y el abatonga. Un aroma que tiene un buen parecido con Scandal de Jean Paul Gaultier. Tiene alguna diferencia y es más ligera, pero en general muy similar, con un rendimiento muy notable y una relación calidad-precio altísima. Sin duda es una bomba para citas y fiesta, un aroma que genera muchísimos cumplidos, muy buena. Ahora de Mercadona nos vamos a Zara con tres fragancias más. La primera es Gourmand Leather, que nos presenta un aroma cálido y seductor, muy cremoso, dulzón y algo frutal, de tipo Gourmand ambarado, que destaca por notas como la bergamota, acordes frutales, el cuero, el iris y la vainilla. Un aroma con buena calidad y evolución que te podrá recordar bastante a Ultramal de Jean Paul Gaultier. Algo diferenciada pero bastante similar, con un rendimiento y una proyección bastante aceptables unidas a una buena calidad. Aroma que genera cumplidos en citas y fiesta, muy recomendable, de lo mejor de la casa Zara. La segunda es Magnificent Black, un aroma algo peculiar, muy elegante de toque ambarado, que es de tipo mineral amaderado, que destaca por su salida mineral, que enseguida pasa a un corazón dulce y cremosito de corte aromático, que finaliza suave y oscura con un vetiver destacado. Aroma que tiene buena calidad y evolución, pero que no tiene ningún parecido claro, pero que gusta mucho por su estilo diferente y elegante, ofreciendo un rendimiento y una calidad muy notable para su precio. Aroma de los buenos de la casa Zara, muy top, pruébalo porque gusta bastante. Y la tercera es la conocidísima Sunrise on the Red Sand Dunes, un aroma fresco y elegante algo dulcito, de tipo cítrico especiado, que sale fresco y dulcito con unos cítricos muy marcados, hacia un corazón algo verdoso y aromático, que finaliza muy suave y elegante con una combinación de ámbar y almizcle muy exquisita. Aroma que al aire nos podrá recordar bastante a Imagination de Louis Vuitton. No es igual, pero es una fragancia del estilo.
que ofrece un rendimiento aceptable para este tipo de fragancia unido a una calidad altísima. Otro aroma de los buenos de la casa Zara, sin duda es un top de fragancias de verano, muy elegante. Y de Zara nos vamos a Poseidon con dos fragancias más. La primera, Poseidon Good, nos trae un aroma maduro y elegante, algo cremosito con un iris exquisito de tipo ámbar amaderado que destaca por notas como el iris, la violeta, el ámbar, el cuero y las maderas blancas. Un aroma que tiene buena calidad y evolución y que al aire te podrá recordar bastante a Prada L'Homme Intense, algo ligera y pobre pero bastante similar, con un rendimiento notable y una calidad-precio muy interesante. Un aroma muy llamativo, versátil y que gusta sin duda de lo mejor de Poseidon. Y la segunda, mucho más fresca, es Poseidon King, un aroma fresco, elegante y resultón de tipo aromático amaderado que destaca por notas como el limón, la pimienta, la salvia, la esclarea, la lavanda, el ámbar y el vetiver. Un aroma con buena calidad y evolución que al aire te podrá recordar a Dolce & Gabbana K, más simple y sencilla pero bastante similar, que encima nos presenta un rendimiento aceptable unido a una calidad-precio muy llamativa. Un aroma fresco y elegante que te hará destacar en estos días cálidos. Muy buena. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. Y ahora de Poseidon nos vamos a Vittorio y Luchino con Seducción Magnética, que nos presenta un aroma elegante y seductor, algo ligero pero con fuerza, de tipo aromático amaderado que destaca por notas como el pomelo, la menta, el iris, el jengibre, el cedro y el vetiver. Un aroma del estilo salvando las distancias de Dior Homme, más ligera y sutil pero con ese toque seductor que nos ofrece un rendimiento algo justito pero con una buena calidad, precio, un aroma muy interesante, aroma económico que gusta y que destaca y que es indispensable en cualquier colección low cost, muy versátil y llamativa. De Vittorio y Luchino nos vamos a Tito Bluni con su fragancia Profumo, que nos presenta un aroma del tipo aromático amaderado, muy fresca, elegante y versátil, que destaca por notas como la bergamota, el romero, notas acuáticas, jengibre, pachuli, almizcle e incienso. Un aroma potente y elegante que al aire nos podrá recordar bastante a Acqua di Gio Profumo, más sencilla y ligera pero de corte similar, con un rendimiento algo justito pero con una calidad-precio muy interesante. Un aroma llamativo y elegante que no puede faltar en tus noches de verano. Muy buena fragancia. La siguiente pertenece a la casa Nike y es la Nike Urban Boot, un aroma elegante, versátil y llamativo con un toque de café exquisito de tipo fullera maderado que destaca por una salida cítrica algo especiada que evoluciona a un corazón aromático con toques de café y azahar que finaliza a maderada algo suave y dulcita. Un aroma que te podrá recordar algo a Halloween Man X, tiene diferencias notables pero es un aroma del estilo, ofreciendo un rendimiento notable con buena calidad, precio, un aroma firma con calidad, duración y versatilidad. Un aroma exquisito, muy recomendado. Las siguientes dos fragancias pertenecen a la casa Saphir y la primera, la L'Uomo Sublime, nos presenta un aroma potente, algo oscuro y especiado, de tipo aromático amaderado, que sale fresco, algo cítrico y especiado, con un toque de regaliz negro, que da paso a un corazón aromático de lavanda y ambroxan, que finaliza más suave, con notas amaderadas especiadas muy elegantes. Aroma que al aire te podrá recordar algo a Savage Elixir, tiene menor calidad y un toque diferenciado, pero es un aroma del estilo que nos ofrece un rendimiento notable con una calidad-precio insuperable, sin duda un aroma top de la casa Saphir, muy buena. Y la segunda es Tierra by Saphir, un aroma clásico y versátil, muy terroso, de tipo especiado amaderado, que sale fresca y chispeante color cítricos, seguido de un corazón suave y especiado con un geranio destacado que finaliza más cálido y terroso con una nota destacada de vetiver. Aroma que al aire te podrá recordar bastante a Terre d'Hermès, más simple y sencilla pero bastante similar, que encima ofrece un rendimiento notable con una buena fijación. Aroma exquisito con buena calidad y versatilidad, sin duda un top de la casa Saphir. Y de Saphir nos vamos a la casa Pertegaz con la fragancia Seductor, un aroma cálido y dulzón, muy gourmand, de tipo fuller especiado, que destaca por notas como el cardamomo, la salvia, la vainilla, el ámbar, acordes frutales y el abatonga. Un aroma cálido y dulzón que al aire te podrá recordar a Stronger With You, algo más simple y ligera pero con un aroma similar, que encima nos ofrece un rendimiento aceptable que gusta y se fija bien. Un aroma llamativo, bastante elegante, que es una bomba en citas y fiestas, un aroma muy interesante.
Siguiente fragancia pertenece a la casa Benetton y es la Color Black, un aroma ámbar amaderado, algo oscuro, especiado y muy cremoso, que destaca por notas como la bergamota, la pimienta, la lavanda, el pachuli, el oud y la vainilla. Un aroma cremosito, algo dulzón con un oud marcado y exquisito, que no tiene ningún parecido destacado, pero que gusta mucho y ofrece calidad, con un rendimiento sobresaliente que dura muchísimo y se fija bien. Un aroma que tiene buena relación calidad-precio y que en invierno es una delicia, aroma destacado. La siguiente fragancia pertenece a Pedro del Hierro y es Pedro del Hierro Purón, un aroma fresco, limpio, muy elegante y personal, de tipo cítrico aromático, que sale fresco, algo estridente con los cítricos, hacia un corazón aromático de lavanda, que finaliza con un secado suave y sencillo de tono amaderado almizclado, muy elegante. Aroma fresco con buena calidad y evolución, que lo comparan con Azaro, Cologne y Eau de French. Yo estas dos no las tengo y no te lo puedo confirmar, pero te lo dejo como referencia, ofreciendo un rendimiento aceptable unido a una buena relación calidad-precio, un aroma elegante y fresco que destaca muchísimo en verano, muy buena. La siguiente fragancia pertenece a la casa Hilka y es Domin, un aroma cálido y elegante con un combo iris vainilla muy destacado, de tipo aromático amaderado, que destaca por notas como la bergamota, el cardamomo, el iris, el hibisco, el cedro, el vetiver y la vainilla. Un aroma cálido, algo empolvado, que nos recordará a Dior Homme Intense, una versión más simple y tosca pero con un aroma similar, que nos ofrece un rendimiento notable con buena relación calidad-precio, un aroma serio y elegante que gusta mucho y cumple muy bien para su precio, muy buena. Siguiente pertenece a la casa Perfumare y es la 244, un clonazo de Gentleman, que nos ofrece un aroma cálido y elegante, de toque avainillado exquisito, de tipo especiado amaderado, que destaca por notas como la pimienta, la bergamota, la lavanda, la canela, el lirio, la vainilla y el abatonga. Un aroma elegante y algo seductor que clona al famosísimo Gentleman Givenchy Eau de Parfum, un aroma top muy conseguido que nos ofrece un rendimiento notable y una calidad-precio altísima. Un aroma exquisito que te hará destacar en tus mejores galas y eventos top elegantes. Y ya la última pertenece a la señora Borderline y es Saxos, un aroma del estilo de Naxos que nos ofrece un aroma elegante y llamativo, quizá algo peculiar pero encantador, de tipo aromático especiado, que destaca por notas como el limón, lavanda, la miel, el tabaco, la vainilla y el abatonga. Un aroma elegante y dulzón que nos puede recordar bastante a Naxos de Serhoff, algo más light y sintético pero bastante similar, con un rendimiento notable y una buena fijación en piel. Un aroma que ofrece una buena relación calidad-precio, un aroma que genera cumplidos. Y hasta aquí con esta reseña especial. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones con estas fragancias y si os gustaría que hiciese otro vídeo similar con fragancias de gama media. Un saludo y muchas gracias. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día, y a continuación te dejo dos vídeos muy interesantes que te serán útiles, darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo.